Ok, chicos, vamos a darle inicio a la presentación del día de hoy. Vamos a comenzar por explicar el trabajo final que tenemos que realizar al final para defender el trabajo. El trabajo final debe llevar una presentación y tenemos acá el formato en el cual se va a basar los estudiantes para realizar la presentación de su trabajo. Este es un formato que ha sido estandarizado y se necesita simplemente colocar los datos que nos están pidiendo acá. Acá en este caso vamos a colocar el título de la investigación que ustedes tienen. Para eso ustedes tienen su título de la investigación, va a ser colocado en esta línea que aparece acá. Título de la investigación, lo van a colocar en mayúscula tal como aparece en la presentación. Luego en la parte de abajo van a colocar el autor, colocar nombre y apellido de ustedes, de los participantes, el tutor técnico, colocar el nombre y el apellido del tutor técnico y del asesor metodológico, colocar el nombre y apellido del asesor metodológico. En la segunda página, ¿verdad? Diríamos la segunda plantilla, va a tener acá un nombre, dice contextualización del problema. En este caso vamos a comenzar por el capítulo 1. Recuerden que el capítulo 1, el primer punto que tiene el capítulo 1 es la contextualización del problema. En este caso se va a colocar dentro de la plantilla, se va a colocar un mapa conceptual de palabras o un párrafo que represente el problema de investigación. No tienen que colocar demasiada información. La información que va a ser colocada acá va a ser una información corta, una información que esté basada. No les quiero decir con eso que no tomen en consideración lo que es el nivel, ¿verdad? El nivel general, el nivel nacional y el nivel local donde se desarrolla el problema. Es necesario que ustedes coloquen acá la información, diríamos, segmentada, la información que sea más importante y de manera resumida. Pueden hacer un mapa conceptual como ustedes quieran detallarlo, de tal manera que ustedes coloquen allí qué es lo que está pasando. Pero lo más importante a la hora de la defensa es el problema, qué es lo que está sucediendo en ese momento, en ese sitio o en esa empresa o diríamos, en ese contexto donde se está ubicando el problema. Deben hacerlo a través de un mapa conceptual donde ustedes coloquen la información más importante o relevante en ese mapa conceptual. De manera tal de que no se vea abarrotada la lámina con tanta información. Por eso se les coloca allí un mapa conceptual para que ustedes no coloquen mucha información que muchas veces no deja ver o no es, diríamos que estético para una presentación colocar tanta información. Entonces, eso es uno de los aspectos más importantes que debe llevar esta plantilla en cuanto o en referencia a la información de la contextualización del problema. Recuerden seleccionar párrafos claves que estén dentro de su contextualización y que logren presentar cuál es la problemática que se está dando para que ustedes puedan enunciarlo en forma breve y colocar la pregunta que está en la formulación del problema. En este caso, cuando ustedes hacen el capítulo 1, la formulación del problema no está separada de la contextualización. En el capítulo 1, de su contextualización del problema, la formulación la incluye al final de la contextualización. Prácticamente la contextualización se cierra con la pregunta y aparte de eso, tienen que colocar la delimitación en cuanto al espacio, al tiempo o periodo que va a durar la investigación. En este caso yo les dije a ustedes que la delimitación en este caso observamos lo siguiente. Profe, ya no está compartiendo pantalla.
En este caso observamos lo siguiente. Continuamos con la formulación del problema. En este caso vamos a colocar la pregunta de la formulación del problema. Bajamos a la siguiente plantilla. La siguiente plantilla nos muestra los objetivos de la investigación. En este caso van a tener dos segmentos divididos acá. Observen cómo se va a colocar acá el objetivo general y debajo van a colocar los objetivos específicos que ustedes tienen en su trabajo. Esto va completamente igual a lo que ustedes tienen en su trabajo, nada diferente. No vayan a colocar aquí objetivos que no estén dentro de su trabajo anterior. Solamente van a pasar los objetivos que tienen en su trabajo para acá. Objetivos generales y objetivos específicos. Si tienen 4 objetivos específicos, van a ir en el mismo orden que ustedes lo tienen planteado. Terminamos esta plantilla y pasamos a la siguiente. La siguiente plantilla nos tiene el cuadro de operacionalización de la variable. ¿Qué vamos a colocar acá? El cuadro de operacionalización de la variable. Muchas veces cuando colocamos el cuadro no se visualiza. Tratemos de que el cuadro quede bien y que las letras se puedan visualizar a la hora de ustedes presentar el trabajo. Todavía no sabemos si la presentación va a ser de manera virtual o ustedes deben asistir para ver, para realizar esa presentación oral de su trabajo de proyecto de investigación. Entonces vamos a tratar de que estas láminas sean sean realizadas lo mejor posible, de tal manera de que ustedes no vayan a tener problemas en caso de que las tengan que presentar de manera virtual o a través de Zoom. Entonces, aquí este cuadro de operacionalización de la variable, ustedes lo colocan lo más claro posible, que se observe el contenido del cuadro. ¿Qué va en esta plantilla? El cuadro de operacionalización. Pasamos a la siguiente plantilla. Tenemos los antecedentes de la investigación. Ustedes tienen sus antecedentes. Aquí se presentan 5 antecedentes. Van a colocar el nombre del antecedente número 1 y también van a colocar los apellidos, los autores de ese trabajo que ustedes citaron, y recuerden que los vamos a citar en orden creciente, es decir, del más reciente. Si yo tengo trabajo, el último trabajo que tengo es del 2020, ese va a ir primero, del más reciente al más antiguo. Les dije que los trabajos deberían de oscilar entre el 2017, 5 años de vigencia. Trabajos que no estén dentro de esos 5 años de vigencia son trabajos que no van a tener apoyo acá. Deben cambiarlos. Si ustedes tienen trabajos que son antiguos a los 5 años de vigencia, deben cambiarlos. En este caso vamos a citar el nombre del antecedente como el título, diríamos acá, el título del antecedente. Además de eso, ese título tiene que tener relación con su variable de estudio. Si yo estoy trabajando con condiciones ergonómicas, por ejemplo, mi título estos antecedentes deben estar relacionados con condiciones ergonómicas. Si estoy trabajando con virus informático, estos antecedentes deben estar relacionados con virus informático. Mi tema va relacionado con los antecedentes. Cada antecedente debe ser citado, colocado el título del antecedente, los apellidos de los autores y el año en el que fue realizado ese antecedente. Eso es, cada uno de ellos va igual. En cada uno de los recuadros que tienen acá, o de las columnas que tienen acá, van a ser colocados los antecedentes. Ustedes dirán, ah, profe, pero si solo tengo 4, bueno, ustedes colocan 4. Si tienen 5, si tienen 6, ustedes colocan los que ustedes hayan consultado y hayan citado. Lo único que les pido es que no sean de 5 años de vigencia. Y van a comenzar por el más reciente. Si tengo del 2020, comienzo por el 2020 y termino por el 2017, por ejemplo. Si tengo del 2016, comienzo por el 2016. O sea, del 2016 hasta el 2020. Si tengo del 2015, 2015 en adelante. ¿Ok? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
5 años de vigencia hasta el 2020, y si hay del 2021, también es posible citarlos. Solo tiene que estar relacionado con su variable. Aparte de esto, de la identificación del trabajo, ¿qué más vamos a considerar acá? Vamos a considerar cuál fue el más importante para ustedes y que les dio el aporte. ¿Quién les dio el aporte de todos los trabajos? De pronto yo digo, bueno, del primer trabajo realizado por Peña, realizó un trabajo especial de grado relacionado con la variable ergonomía o condiciones ergonómicas, y ese antecedente me hizo el aporte en relación a la teoría. La teoría que formuló ese antecedente fue muy positiva y yo la tomé en consideración porque fue el mayor que me generó el aporte, el mayor de los trabajos que me generó ese aporte. Entonces, por eso yo voy a tomar cuál de los antecedentes generó el mejor aporte. Tengo 5 antecedentes, pero de esos 5 hubo uno que logró coincidir, diríamos, en la parte teórica, en la parte metodológica o en cualquiera de los aspectos en su resultado. No solamente debemos tomar en consideración la teoría, debemos también tomar en consideración los resultados. Los resultados de un trabajo puede ser un aporte para nuestro estudio. Entonces, por eso tenemos que tomar en consideración cuál fue el más importante y cuál nos generó el mayor aporte. De todos los antecedentes siempre hay uno que el estudiante dice, no, profe, ese es el que me generó mayor aporte a mi trabajo porque hizo esto, esto y esto. Y esa es la explicación que yo voy a dar cuando el jurado pregunte cuál fue el antecedente que generó el mayor aporte a su trabajo. ¿Ok? Estamos claros con esta parte. Continuamos a la siguiente. La siguiente plantilla nos muestra lo que es el marco metodológico. El marco metodológico va a estar constituido por varias columnas. Fíjense que en este caso tiene la modalidad de la investigación. Van a colocar cuál es la modalidad de la investigación. Muchas veces colocamos, bueno, mi investigación fue de campo, mi investigación fue de tipo documental, mi investigación fue un proyecto factible. Yo debo colocar aquí cuál fue la investigación que se tomó en consideración, cuál fue la modalidad a la que yo diríamos que me tomó en consideración el trabajo. Si yo tengo un sitio donde voy a realizar la investigación, tengo una modalidad de campo. Si yo hice una recolección a través de documentos y hice una revisión bibliográfica, tengo una modalidad documental. Si yo hice un proyecto, una propuesta, y hice una factibilidad, un estudio de factibilidad de posible aplicación de esa propuesta, tengo entonces una modalidad proyecto factible. ¿Cuál de las 3 modalidades voy a tomar? Ustedes tienen que irse a su trabajo y referirse de que cuál es la modalidad que ustedes colocaron en su trabajo, en el capítulo 3. Todo esto que está acá se refiere al capítulo 3. Colocar la modalidad de la investigación. Si tuve una modalidad de campo porque la realicé en un sitio, yo debo colocar la modalidad de campo. ¿Y por qué fue una modalidad de campo? No voy a aglutinar el cuadro con la explicación por qué es una modalidad de campo. La tengo que dar verbalmente o de manera oral. Si yo coloqué documental, yo tengo que dar mi explicación por qué es documental. Si yo coloqué un proyecto factible, yo tengo que dar la explicación por qué es un proyecto factible. De esta manera, ustedes no van a aglutinar la lámina o la plantilla con mucha información, sino que simplemente van a ser breve, colocan el nombre y lo demás queda de parte de ustedes de explicar a qué modalidad se adaptó la suya. ¿Ok? Continuamos con la otra columna que nos habla del tipo de investigación. Van a colocar el tipo de investigación. Si yo tuve un tipo descriptivo, yo coloco descriptivo. Si yo hice una evaluación, coloco evaluativo. Si yo hice una investigación proyectiva, coloco proyectiva. La explicación la van a dar ustedes con sus propias palabras y de manera oral. No me vayan a aglutinar la lámina con
mucha información. Aquí le está diciendo que solo coloque los nombres. La otra siguiente columna nos dice de la población y muestra. Y hay una parte cuando trabajo con maquinarias que tengo unidad de análisis. Ustedes pueden sustituir, si no tienen población y muestra, sino que tienen equipos, maquinarias, y van a realizarle, por ejemplo, mantenimiento a ese tipo de maquinaria. Ustedes en este caso tal vez no tengan una población y muestra, pero sí van a tener una unidad de análisis. Ustedes pueden agregar esa columna como unidad de análisis y pueden mencionar acá el tipo de muestra o la población y la muestra que ustedes van a tener, pero solamente voy a mencionarla. Si yo tengo un muestreo de tipo intencional, porque yo seleccioné la muestra, sin necesidad de establecer una fórmula, yo tengo que decir aquí qué tipo de muestreo tengo, un muestreo intencional, o si tengo un muestreo de tipo censal, porque tomé en cuenta toda la población es mi muestra, entonces yo tengo que colocar aquí el tipo de muestreo que tengo. Si yo tuve que realizar una fórmula para seleccionar la muestra porque era demasiada cantidad, yo tengo que colocar acá que seleccioné una fórmula para seleccionar el tipo de muestreo que voy a usar para la investigación. Recuerden que el marco metodológico nos dice a nosotros que cómo vamos a obtener los resultados. El marco metodológico es importante dentro de una investigación, es esencial, porque es el que me va a permitir mostrar cuáles fueron los resultados de ese trabajo. Y es el que me va a permitir trabajar para el capítulo 4 cuando llegue a trabajo especial de grado. Es muy importante que ustedes estén claros con estos aspectos. Fíjense acá las técnicas de recolección de datos. En cuanto a las técnicas, yo tengo que mencionar cuáles fueron las técnicas. Si hice una observación, yo fui a la empresa, hice una observación directa, debo colocar observación directa. Si yo hice una entrevista, debo colocar entrevista al personal de la empresa o al personal del departamento. Si yo hice un cuestionario, apliqué un cuestionario o voy a aplicar un cuestionario, yo tengo que decir acá qué técnicas voy a emplear y cuáles son esas técnicas. Ustedes deben explicar con sus propias palabras cada una de las técnicas que vayan a aplicar. Solamente aquí colocarlas y explicarlas. No se les olvide eso. Y por último, tengo la otra columna que dice técnica de análisis. En cuanto a las técnicas de análisis, generalmente se van a tomar en consideración dos técnicas, que es el análisis cualitativo, que es la parte documental o de contenido, y el análisis cuantitativo, que es cuando ustedes muestran gráficos, cuando ustedes muestran tablas, cuando ustedes aplican de pronto un sistema Excel para obtener esa información. Es donde ustedes hacen su presentación en cuanto al análisis de resultados. ¿De qué manera se va a hacer? Entonces recuerden que hay dos formas. Una cualitativa, que es la parte de contenido, y la otra cuantitativa, que va relacionado con lo que es la parte de técnicas, por ejemplo, que se aplican en cuanto a sistemas Excel. De pronto aplico una técnica que yo considere de una distribución frecuencial que yo considere importante y representativa para mi trabajo. ¿Okay? Recuerden buscar y mejorar todo eso. Lo último, la última columna que tiene acá y que nos va a cerrar el marco metodológico son los procedimientos. Recuerden que las etapas o los procedimientos de la investigación van a estar dados en dos fases o en dos etapas. La primera corresponde a la etapa de las actividades que se realizan para seleccionar o para la búsqueda del problema o dónde voy a realizar la investigación, qué voy a investigar. Es la primera fase. Es una de las etapas principales. Luego que ya tengo definido cuál es el problema, cuáles las bases teóricas, todo lo que yo voy a revisar para realizar esa investigación, continúo a la fase 2. En la fase 2 van a colocar todas las fases por objetivos específicos de manera resumida. Es importante que ustedes en los procedimientos se vayan
a sus procedimientos y coloquen por objetivos específicos. Si mi objetivo específico dice, por ejemplo, identificar los tipos de, vamos a ver, los tipos de riesgo. Vamos a identificar los tipos de riesgo que se dan o vamos a analizar los tipos de riesgo que se dan en la empresa, en esa área donde yo estoy realizando la investigación. Entonces, debo colocar mi primera fase, va a ser identificación de los tipos de riesgo en el departamento de operaciones, por decir algo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo allí para identificar los tipos de riesgo? Si voy a hacer una observación, me voy a las técnicas, ¿verdad? Y menciono, ok, yo voy a lograr este objetivo a través de una revisión documental, pero también voy a ir y visitar la empresa y voy a realizar una observación directa y también voy a hacer una entrevista. Entonces, todos los instrumentos que yo mencioné en las técnicas de recolección van a ser plasmados en esta fase. Por ejemplo, si utilicé una observación directa, yo digo que este objetivo lo voy a lograr a través de una observación directa. Si hice una lista de verificación, yo debo colocar que lo voy a realizar a través de una lista de verificación. Si hice una entrevista, yo voy a colocar allí que realicé una entrevista para lograr ese objetivo. Entonces, de tal manera de que cada una de las técnicas que ustedes están mencionando acá van a ser aplicadas en cada una de las fases. Fase 1, objetivo específico 1. Fase 2, objetivo específico 2. Fase 3, objetivo específico 3. Fase 4, objetivo específico 4. De tal manera de que yo voy a realizar mis fases de acuerdo a cada uno de los objetivos que planteé en el capítulo 1. Recuerden irse al capítulo 1, donde tienen sus objetivos, que es el corazón de su investigación, y en esos objetivos deben ser pasados para estos procedimientos, de tal manera de que ustedes digan o asuman de qué manera lo van a lograr. Para el capítulo 4, todos los procedimientos van a ser aplicados y van a ser ampliados, por supuesto, en el capítulo 4, que sería para el próximo semestre. Luego, ustedes pueden, en la siguiente presentación, ustedes pueden despedirse y colocar puede ser una reflexión acerca de su trabajo, podría ser, o pueden decir gracias por su atención, en ese caso, la siguiente y última lámina. Entonces, ¿cuántas láminas tenemos? Tenemos la del marco metodológico, que ya se las expliqué, tenemos la de los antecedentes de la investigación, que son los trabajos anteriores de grado que ustedes revisaron. En el capítulo 2 tenemos también el cuadro de operacionalización. Recuerden colocar ese cuadro acá, pero que se vea, un cuadro que se pueda leer, porque recuerden que los que estamos allí para la presentación, los que vamos a estar, el jurado que va a estar allí en esa presentación, debe visualizar bien ese cuadro de operacionalización. Muchas veces colocan el cuadro y lo colocan en colores y le colocan ciertos accesorios que muchas veces nos dejan visualizar el contenido de ese cuadro. Entonces deben hacerlo lo más visible posible, de tal manera de que no tengamos problemas de visualización en ese cuadro, ¿ok? La siguiente lámina, recuerden colocar aquí los objetivos, el general y los objetivos específicos. Y colocar la contextualización de manera resumida. Todo puede ser un mapa conceptual de manera resumida. ¿Ok? Entonces vamos a terminar la presentación. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a terminar con esta presentación. En cuanto a la ronda de preguntas, vamos a terminar acá para que ustedes puedan realizar las preguntas posibles. Linda, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta al respecto, Linda? Profe, o sea, yo con la cuestión de las diapositivas, yo estoy bien.
porque ya yo las estaba haciendo y la profesora tuvo unas dudas y la profesora Georgina me despejó de las dudas. Yo lo que tengo es con respecto a las páginas preliminares. Con respecto a las páginas preliminares, ¿tienes alguna duda? Sí, quisiera saber, o sea, desde dónde las páginas que tienen los números romanos, desde dónde comienza entonces la página 1, desde la introducción o desde el problema. La página número 1 comienza desde la parte de, desde la parte de, la página número 1 comienza Sí, o sea,